Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el rincón donde la verdad del espectáculo turco se sirve caliente y con extra de drama. ¡Qué emoción inmensa tenerlos aquí de nuevo! ¿Están listos para un cafecito turco digno de sultanes y un chismecito aún más explosivo que los fuegos artificiales del Bósforo? Porque hoy, mis amores, nos sumergiremos en un tema que ha acaparado titulares, encendido los debates en redes sociales y nos ha mantenido en un estado de expectación casi insoportable. Un tema que por fin parece tener una respuesta, o al menos, un atisbo de ella. Así es, mis detectives del corazón, lo adivinaron. Hoy desmenuzaremos cada detalle, cada rumor jugoso, cada pista sutil y cada posible confirmación sobre un tema que ha dividido aguas en el fandom, desatado épicas guerras de sipio y, seamos completamente honestos, ¿nos ha tenido enganchados como si fuera la mismísima Binbir Gece, Yaman y Demet? ¿Romance confirmado? ¿Secretos finalmente revelados? Agárrense fuerte a sus tazas de té, porque vamos a desenmarañar este culebrón digno de las mejores producciones turcas. Pero antes de lanzarnos de cabeza al abismo de este salseo digno de una telenovela de Ayapm, permítanme recordarles que este canal florece y se mantiene vivo gracias a ustedes, mi querida comunidad. Su apoyo incondicional, sus comentarios ingeniosos, sus teorías conspirativas y, por supuesto, sus suscripciones son el alma de este espacio. Así que, si aún no son parte de esta gran familia de chismosos empedernidos, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos cargados de exclusivas y déjenos un like gigantesco si disfrutan del chisme tanto como nosotros. Prometo que el drama será inagotable. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Durante años la química incandescente entre Yaman y Demet ha sido, simple y llanamente, innegable. Desde aquel glorioso momento en que los vimos juntos en Erkencikus, la pantalla se convertía en un volcán en erupción con cada mirada cargada de significado, cada sonrisa cómplice, cada roce accidental que parecía calculado por los dioses del romance. La gente, mis queridos, enloquecía, deliraba, soñaba despierta con la idea de que esa magia desbordante se extendiera más allá de los confines del set de grabación. Y por supuesto los rumores, como era de esperarse, comenzaron a correr como un reguero de pólvora, alimentados por la sed insaciable del fandom. Al principio, debo reconocerlo, ambos negaron con vehemencia cualquier tipo de relación romántica. Insistían, con una convicción digna de un premio Oscar, en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo bendecidos con una gran conexión profesional y una química en pantalla envidiable. Y bueno, nosotros, los fans, cual detectives privados, nos quedamos suspendidos en un mar de dudas, alimentando nuestras fantasías con cada migaja de información que encontrábamos en cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada desliz aparentemente inofensivo. Pero a medida que el tiempo implacable seguía su curso, las cosas se volvieron cada vez más, digamos, interesantes. Pequeños gestos que antes pasábamos por alto, miradas cómplices que ahora analizábamos con lupa, comentarios ambiguos que nos hacían cuestionar la realidad. Todo, absolutamente todo, parecía indicar que había algo mucho más profundo, mucho más intenso, mucho más romántico que una simple amistad. Y entonces la prensa turca, siempre al acecho con sus antenas parabólicas apuntando directamente al corazón del espectáculo, comenzó a publicar fotografías y vídeos que alimentaron aún más la especulación, desatando una ola de histeria colectiva en las redes sociales. Recuerdo como si fuera ayer, las imágenes de Yaman y Demet compartiendo una cena romántica en un restaurante exclusivo de Estambul, un lugar reservado para los paladares más exigentes y los bolsillos más abultados. Aunque intentaron con relativo éxito pasar desapercibidos bajo la tenue luz de las velas, las cámaras de los paparazzi, implacables como sabuesos, los capturaron en todo su esplendor. Y por supuesto, las fotografías se hicieron virales en cuestión de minutos, desatando un tsunami de comentarios, teorías y debates apasionados en Twitter e Instagram. Después vinieron los rumores de viajes juntos a destinos paradisíacos, escapadas secretas a ciudades europeas con encanto y regalos costosos que harían palidecer al mismísimo Papá Noel. Pero a pesar de toda la evidencia circunstancial, tanto Yaman como Demet se mantuvieron herméticos, sellando sus labios como si fueran cajas fuertes de un banco suizo. Negaban rotundamente cualquier relación sentimental, argumentando que eran víctimas de la prensa sensacionalista, ávida de crear una historia de amor épica donde, según ellos, no la había. Y algunos fans, con el corazón roto y la esperanza hecha añicos, comenzaron a perder la fe en el Yaman Dem, retirándose a sus trincheras con la decepción tatuada en el alma.
Sin embargo, como reza el viejo y sabio refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en este caso particular, las cenizas parecían estar a punto de reavivarse con una fuerza imparable, amenazando con incendiar nuevamente el corazón de los fans más optimistas. Hace poco tiempo, para ser exactos, circuló por internet una entrevista en la que, supuestamente, Yaman dejaba caer algunas pistas, a modo de migajas de pan, sobre su relación con Demet. En la entrevista, a un periodista astuto y perspicaz le preguntaba, sin rodeos, sobre su innegable química en pantalla con la talentosa actriz. Yaman, con una sonrisa misteriosa que parecía esconder un secreto a voces, respondió algo así como: Demet es una mujer muy especial. Tenemos una conexión muy fuerte y creo que eso se refleja en nuestro trabajo. Pero prefiero mantener mi vida personal en privado. Ahora bien, mis queridos chismosos profesionales, analicemos minuciosamente esta declaración, diseccionando cada palabra como si fuéramos cirujanos expertos. Una mujer muy especial. ¿Una conexión muy fuerte? ¿Prefiero mantener mi vida personal en privado? Estas frases sacadas de contexto podrían significar absolutamente cualquier cosa. Pero si las combinamos con todo lo que hemos visto, escuchado y especulado a lo largo de los años, comienzan a adquirir un significado mucho más profundo, mucho más revelador, mucho más incriminatorio. Pero la verdadera bomba, el Big Bang que ha hecho explotar las redes sociales en 1000 pedazos y ha generado un debate más acalorado que una sesión parlamentaria turca, es un vídeo que se filtró hace apenas unas horas. Un vídeo que ha desatado la locura colectiva y ha reavivado la esperanza en los corazones de los fans más fieles. En el vídeo, de calidad dudosa pero con un contenido explosivo, se ve a Yaman y Demet en una fiesta privada, bailando muy juntos al ritmo de una melodía romántica y riendo a carcajadas, ajenos a las miradas indiscretas que los observan desde la distancia. En un momento dado, Yaman se acerca al oído de Demet y le susurra algo inaudible, algo que solo ella puede escuchar. No podemos saber qué le dijo, qué palabras mágicas pronunció para provocar tal reacción, pero la respuesta de Demet lo dice absolutamente todo. Se sonroja, como una adolescente enamorada, le sonríe con una dulzura infinita y atención. Le da un ligero beso en la mejilla. Un beso en la mejilla. Sí, lo sé, puede que no sea la prueba definitiva, irrefutable e incuestionable que todos estábamos esperando con ansias. Puede que no sea el anillo de compromiso brillante que confirme su amor eterno. Pero después de años de negaciones categóricas, evasivas calculadas y silencios elocuentes, este pequeño gesto, aparentemente insignificante, parece ser la confirmación tácita que muchos necesitábamos para seguir creyendo en el Yaman Dem. Este vídeo, como era de esperarse, ha generado un debate acalorado y apasionante en las redes sociales. Algunos fans eufóricos celebran lo que consideran una victoria para el Yaman Dem, declarando su amor incondicional a la pareja y organizando fiestas virtuales en su honor. Otros, más cautelosos y escépticos, argumentan que un simple beso en la mejilla no significa necesariamente que exista una relación romántica. Quizás, después de todo, solo sean amigos muy cercanos. Y luego están aquellos que directamente no creen en absolutamente nada de esto. Piensan, con una lógica implacable, que todo es una estrategia publicitaria burda y maquiavélica, orquestada por sus representantes para mantener a los fans enganchados y generar expectación de cara a futuros proyectos profesionales. En fin, como pueden ver, la polémica está servida en bandeja de plata. Pero independientemente de lo que cada uno piense, de las teorías que defienda y de los argumentos que esgrima, creo que todos podemos estar de acuerdo en una cosa: la relación entre Yaman y Demet es, como mínimo, muy cercana. Ya sea una amistad profunda y sincera, un romance secreto y apasionado o una estrategia de marketing ingeniosa, lo cierto es que estos dos talentosos actores tienen una conexión especial, un vínculo invisible que trasciende la pantalla y llega directamente al corazón de sus fans. Y ahora, llegamos a la pregunta del millón, la incógnita que nos atormenta y nos impide conciliar el sueño por las noches: ¿veremos algún día una confirmación oficial por parte de Yaman y Demet? ¿O seguirán jugando al gato y al ratón con la prensa y los fans, alimentando nuestras fantasías y manteniéndonos en un estado de incertidumbre perpetua? La verdad, mis queridos, es que no lo sé. Pero lo que sí sé con absoluta certeza es que estaremos aquí en este canal para contárselo todo. Y lamentablemente llegamos al final de este vídeo cargado de chismecito jugoso. En resumen, hemos repasado la historia de amor entre Yaman y Demet, desde sus inicios en Nerkenzikus hasta el reciente vídeo que ha incendiado las redes sociales.
Hemos analizado las pistas, los rumores y las posibles confirmaciones, y hemos llegado a la conclusión de que pase lo que pase, estos dos tienen una conexión innegable. Espero, de todo corazón, que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es su canal, un espacio para compartir, debatir y disfrutar del maravilloso mundo del espectáculo turco. Así que, por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Yaman y Demet están juntos? ¿O solo son buenos amigos? ¿Cuál es su opinión sobre el famoso vídeo del beso en la mejilla? Queremos saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Así que si les gustó este vídeo, déjenos un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Besitos.